Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy especial. Vamos a hacer un panqué de zanahoria. Es un básico, pero es delicioso y es muy fácil. Cuando tenemos ganas de algo de zanahoria, de un pastel o algo, esta es una versión muy sencilla y muy rápida. Espero que les guste mucho. Comenzamos ya con la receta. Vamos a iniciar mezclando aquí los huevos con el azúcar. Y vamos a revolver hasta incorporar. Vamos a agregar también aquí el aceite y la leche. Agregamos también la vainilla. Y reservamos la mezcla. A continuación vamos a agregar los secos, que es harina, canela, royal, sal y jengibre. Y los vamos a revolver, a incorporar muy bien. Una vez que los tenemos mezclados e incorporados, vamos a añadir aquí los líquidos y vamos a revolver hasta incorporar. Cuando tenemos la mezcla integrada, vamos a agregar zanahoria rallada, nueces en trozos y pasitas. Y vamos a revolver muy bien hasta integrar. Una vez que está lista la mezcla, la vamos a verter en un molde para panqué engrasado y enharinado. Vamos a extender muy bien. Y una vez que está listo, lo vamos a llevar a un horno a 180 grados centígrados por espacio de 1 hora. Ya salió nuestro panqué de zanahoria y tiene 10 minutos ya fuera del horno. Lo voy a desmoldar con mucho cuidado. Es importante desmoldarlo para dejar que se enfríe por completo para después poner el betún. Entonces vamos a esperar a que enfríe por completo. Y en lo que enfría nuestro panqué, vamos a comenzar haciendo el betún. Vamos a batir un poco de queso crema, lo tengo a temperatura ambiente para que sea muy fácil acremarlo. Y una vez que está listo, voy a agregar un poquito de yogur griego que le va a dar un toque de acidez. Es yogur griego sin endulzar. Voy a agregar también vainilla y un poco de azúcar glass. Y voy a batir hasta incorporar todos estos ingredientes muy bien. Es importante que este nos quede espesito, aquí como lo ven en el video, es una mezcla espesa porque no queremos que caiga. Cuando está listo, lo ponemos encima de nuestro panqué en la parte central, con mucho cuidado, y después lo vamos a extender ligeramente con una cucharita. Una vez que ya está listo, vamos a ponerle un poco de nuez finamente picada por la parte de arriba y finalmente vamos a decorar con una naranja kumquat, un tallito de romero. Ya saben que siempre me gusta decorar así como si fuera una pequeña zanahoria el panqué. Y así terminamos ya con nuestro panqué de zanahoria. Es una receta muy fácil. La verdad, el tiempo de preparación son de 5 a 7 minutos y lo que lleva en el horno. Es una receta ideal para hacer algún regalo, para servirlo en un desayuno, que es los toques de zanahoria con nuez. A todo mundo le encantan en panqué, en pastel, en cualquiera de sus presentaciones, así es que no dejen de hacerlo, de disfrutar la receta, de dejarme sus comentarios, qué les pareció este panqué y también qué recetas más quieren ver en el canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguna receta. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.